En este vídeo vamos a ver cómo los adelantos tecnológicos han cambiado la forma en que consumimos los alimentos, pero también el tipo de enfermedades que sufrimos. Las innovaciones tecnológicas en la industria alimentaria han permitido mejorar la seguridad de los alimentos, pero también la expansión de alimentos muy procesados y que son diseñados específicamente para apelar a nuestros gustos sensoriales, generalmente con excesos de grasa, azúcar y sal. Estas innovaciones proporcionan una mayor gama de alimentos al alcance del consumidor, que lo obliga a tener que ser mucho más persistente a la hora de elegir qué alimentos consumir. Y esto no siempre se hace desde el punto de vista de la salud, sino del hedonismo. La falta de criterio a la hora de seleccionar los alimentos más convenientes suele llevar a dejarse llevar por el hedonismo y elegir alimentos que satisfacen nuestras apetencias sensoriales. Dado que esos alimentos son generalmente más calóricos, la ingesta de calorías se ha ido incrementando en los últimos 50 años. Mientras que la ingesta media de calorías per cápita en España era de poco más de 2.600 hacia los años 60, a comienzos del siglo XXI alcanzaba las 3.400 kilocalorías por persona y día. En la actualidad se ha ido reduciendo un poquito y son aproximadamente 3.200 calorías. Del mismo modo, la ingesta de grasas se ha ido incrementando paulatinamente, pero al contrario que la ingesta de energía total, no se aprecia un descenso en los últimos años. En la segunda mitad del siglo XX, y dado el crecimiento económico, se observó un incremento en el consumo de frutas y verduras, llegando a un máximo en los años 90. Lamentablemente, en el siglo XXI se está apreciando una reducción en la cantidad de frutas y verduras que se consumen por persona y día. En consecuencia, se observa que existe un descenso en muchas enfermedades transmisibles que están relacionadas con los alimentos, debido a que existe una mayor seguridad en el consumo de esos alimentos. Pero sin embargo se observa un incremento en enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, la incidencia de enfermedades cardiovasculares se ha incrementado considerablemente en los últimos 40 años, casi triplicándose. De todas formas, eso no se observa en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, que es lo que podéis ver en la imagen. Por el contrario, la mortalidad por cáncer colorectal, que es el cáncer más dependiente de la dieta, sigue incrementándose, debido, entre otras causas, a la reducción del consumo de fibra, que es uno de los pocos componentes de los alimentos para lo que existe una asociación suficientemente establecida entre alimentación y cáncer. También se ha ido incrementando la mortalidad por diabetes en los últimos años, aunque desde los años 90 para acá se aprecia que se ha estabilizado e incluso en los últimos años podría decirse que está disminuyendo. Por lo tanto, se hace necesario establecer una serie de objetivos nutricionales para la población, que se encuadren en las recomendaciones nacionales e internacionales. Esos objetivos tienen como finalidad adecuar la ingesta de alimentos, de forma que se promueva la salud en la población y se pueda reducir la incidencia de diversas patologías. Los objetivos nutricionales tienen 4 características principales. En primer lugar, deben ser provisionales, es decir, están determinados por los cambios en los hábitos dietéticos de la población, que influyen en el estado de salud de los ciudadanos, pero también por los avances científicos que se van produciendo. Por eso deben ser flexibles para poder adaptarse adecuadamente a los tiempos. Además, los objetivos tienen que ser cuantitativos. Se expresan en gramos o miligramos de nutrientes por día o en porcentaje sobre la ingesta de energía. Por otra parte, los objetivos deben ser válidos para el corto, el medio y el largo plazo, y se refieren a la población en su conjunto, sin diferenciar, salvo algunas excepciones, el sexo y edad. Los objetivos tienen como punto de partida los hábitos de consumo de la población, que se determina a través de encuestas, así como en base al conocimiento científico generado hasta ese momento.
A partir de los hábitos de consumo se establecen los objetivos intermedios, mientras que teniendo en cuenta el conocimiento científico se establecen los objetivos finales.